Muy buenos días, República Dominicana. Ya en el aire, buenos días, RD. Qué grato es finalizar la semana laboral con el placer de que ustedes nos reciban en sus hogares. Hoy es viernes, ustedes se preguntarán, pero Pedro está solito. No, lo que pasa es que María, ustedes saben que libra los viernes, y el patrón Ángel Acosta, pues hoy tenía unos compromisos especiales, pero organizamos una agenda de trabajo acá que ustedes no se van a arrepentir. Tendremos un panel donde analizaremos con dos prestigiosos abogados penalistas de la República Dominicana el caso Emily Peguero, para que la sociedad entre en contexto del porqué de estas decisiones y ver desde el punto de vista de estos dos grandes del derecho si fue justa o si no fue justa, si se aplicó o no se aplicó buen derecho en esta decisión de los jueces de San Francisco de Macorís. Tendremos también una visita muy especial, sobre todo en mi caso me llena de mucho orgullo. Estaremos recibiendo tres grandes actrices dominicanas que nos hablarán de lo que será el Festival de Teatro de Mujeres, un circuito de obras teatrales donde solamente actúan mujeres. Y nosotros que conocemos de esa profesión, sabemos que los amantes del teatro pues se darán un banquete con estas obras, porque son todas grandes, pero vamos a dejar que sean ellas más adelante quienes pues nos hablen y nos motiven acerca de este Festival de Teatro para Mujeres. Hace días que me encontré con este análisis del periodista Luis Alejandro Amaya en el periódico Listín Diario y me llamó poderosísimamente la atención y comencé a subrayar algunos aspectos, algunas cifras de lo que ha sido la presencia de China en la región, lo que ha sido el impacto de este gigante asiático en inversiones en los países latinoamericanos que tienen relaciones diplomáticas y comerciales con China. Y me llamó tanto la atención que quise pues compartir con ustedes algunos de estos datos. Por ejemplo, la presencia de empresas chinas, la inversión en la región, ronda los 387.000 millones de dólares. Esto a finales del año pasado teníamos esa cifra. Ya la bandera china ondea y sus inversiones son muy visibles en países como Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, entre otros. En el Ecuador ha recibido unos 13.706 millones de dólares como inversiones chinas y con una contraprestación. Las empresas de ese país partían con el privilegio de concesiones. Ustedes saben que China es el segundo país más poderoso del mundo económicamente y en materia de inversiones e infraestructura. Y ellos tienen una competencia férrea con los países de la región, con el gigante estadounidense, con el imperio, que ha estado reinando, ha estado planteando su hegemonía en el continente sin ningún contrapeso. Bueno, en los últimos 10 años, esta correlación en materia de inversión ha cambiado considerablemente. Por ejemplo, Venezuela, que era un país inminentemente rico, rico. Todos sabemos lo que fue Venezuela en los años 70, en los años 80, una gran migración de ciudadanos de diferentes partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, pues escogían a Venezuela como su país para desarrollarse, para crecer económicamente y buscar algún tipo de oportunidades. Bueno,
Hoy Venezuela tiene una deuda con China de más de 70.000 millones de dólares. Oigan bien ese número. 70.000 millones de dólares. Casi nada. Esa es la deuda que tiene Puerto Rico con las arcas federales de Estados Unidos. 70, y Puerto Rico tiene 72.000 millones que lo tienen en default, que lo tienen en quiebra, radicalmente en quiebra. Y Venezuela tiene una deuda de 70.000 millones con el gigante asiático, que ellos han hecho algunos acuerdos de hacer una especie de compensación. Bueno, nosotros te facilitamos el dinero para la construcción de trenes, para la construcción ferroviaria, de conexiones de carreteras, vías terrestres y todas estas cosas, y usted nos da o nos paga con el petróleo. Por eso es que Venezuela tiene todo su petróleo comprometido con China. Y no hay espacio para Venezuela seguir manteniendo vivo el acuerdo de Petrocaribe, porque se lo debe a China. Usted dirá, ¿eso es malo o es bueno? Eso sabrán los venezolanos cómo han invertido ese dinero. Por ejemplo, Brasil, que en el 1993 hizo una asociación estratégica con China, al 2009 se convirtió en el primer socio comercial de Brasil. Tan impactante las inversiones chinas en Brasil que un radical de línea dura como el electo presidente Jair Bolsonaro ha dicho que él va a ampliar y va a consolidar las bases de negociaciones con el gigante asiático. Eso es para que ustedes vean cuán poder ha ido adquiriendo China en materia de inversión con sus pares en la región del Caribe. En el caso de México, China es el segundo socio comercial de China, con un intercambio bilateral de 75.000 millones de dólares solamente en el año 2016. Pero en términos de inversión directa, en el 2017 fue el 12º, con 228 millones de dólares. Hay una relación que América Latina tiene que ver con mucho cuidado, y ahí es que quería detener, no voy a seguir detallando los niveles de inversión, pero es sumamente importante, y le repito el dato de 387.000 millones de dólares a finales del año pasado tenía China ya asegurado, colocado en los mercados latinoamericanos. ¿Dónde es que tenemos que mirar nosotros los latinoamericanos, sobre todo nosotros los dominicanos, que acabamos recientemente muy fresco de sostener ya unas relaciones abiertas de parte y parte? Porque no es que nosotros estábamos ajenos a la inversión china, no, para nada. China ha tenido una presencia extraordinaria en República Dominicana, pero de una sola vía, porque todo cuanto se vende aquí, el 60-75% viene de China. Los repuestos para carros, los textiles, las maquinarias, los insumos, China. Hasta el ajo que estamos nosotros consumiendo, se lo estamos comprando al gigante asiático. ¿Qué esperamos nosotros? Bueno, que estos acuerdos, que para mí son muy halagüeños, que estos acuerdos que el gobierno dominicano inteligentemente ha suscrito con China y ha cambiado una población de 10, 12 millones de habitantes por 1.300 millones, nos abre una compuerta para nosotros poder mejorar lo que es la balanza comercial. No solamente comprarle a China, no solamente tomarle prestado, sino que nosotros también podamos venderle grandes cantidades de nuestros productos a ese gran mercado chino que da para todos. No hay que sacar a nadie, no hay que excluir a nadie, es simplemente copar un pequeño nicho de esos 1.300 millones, y el comercio en Dominicana, las relaciones de ambos lados mejorarían considerablemente. Pero ¿le importa a China si nosotros le vendemos 10.000 millones de dólares al año? Sí y no, pero le importa porque si le vendemos también van a aumentar las compras, que es lo que yo creo que está visualizando el gobierno dominicano. Nada más no tenemos la panacea del turismo, de que los chinos van a venir, no, aquí hay que crear muchas condiciones para que los chinos nos vean a nosotros como un potencial
atractivo turístico. Nosotros tenemos un poco de cada cosa. Gracias a Dios nuestra ubicación geográfica y la naturaleza nos ha dotado de eso. Ahora, toca a las autoridades comenzar a focalizar por cuál de esos atractivos que vamos a traer a los chinos. Pero toca también reinvertir mucho más de lo que se ha hecho en el campo dominicano, en las áreas de producción, en los rubros que pueden ser un atractivo para China. Una tarea bastante ardua, pero yo no tengo la menor duda de que el funcionariado que acompañó al presidente Danilo Medina en este histórico viaje, pues harán su trabajo para que en unos años nosotros estaremos dándole las gracias a Danilo Medina por haber tenido la visión de conectarnos de manera oficial y diplomática con el gigante asiático. Enhorabuena para estas negociaciones y que se siga promoviendo ese clima de inversión, no solamente con China, sino también con otros destinos. Nos vamos a la pausa y retornamos y vamos a conversar con nuestras actrices que ya están por acá. Ya volvemos. Nosotros continuamos con Buenos Días RD y recibimos la grata visita de una joven actriz dominicana, Johanny García. Así le gusta a ella que le llamen y nosotros la recibimos con mucho cariño aquí en Buenos Días RD. Bienvenida, Johanny. Gracias, Pedro, por recibirme y por tener pendiente siempre el teatro como parte de la cartelera de Buenos Días RD. Pues yo estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí en este programa para anunciarles lo que es la apertura del festival, el tercer Festival Internacional de Teatro de Mujeres sobre las Tablas, que va a inaugurarse el próximo 14 de este mes. El miércoles damos la apertura, va a ser en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Y tenemos como invitados lo que es el país Ecuador. Ecuador. Ajá. En este festival, que es un festival de las mujeres, que básicamente todas son directoras, la mayoría de los temas son relacionados con la mujer, las mayorías son actrices, por lo general las obras tienen un gran contenido femenino, pues es dedicado a este festival a lo que es la no violencia contra la mujer. Entonces, para este festival, que es mi caso, yo llevo junto con Elizabeth Ovalle, quien es la directora. Ella es la organizadora del festival. Organizadora del festival. Una gran amiga nuestra. Así es. Pero dentro de este mismo festival, ella también, se mueve como directora y tiene una obra que llamamos A la Espera. A la Espera. A la Espera es una obra muy, digamos, fuerte, quizá por... Es un drama. Tiene un poco de todo. O la fortaleza viene por el contenido del texto. Sí, tiene una carga un poco dramática porque trata sobre esta mujer, Marisol, quien enamorada de un chico que viaja a Europa. Ella toma un viaje con el sueño de ir a estar con esta persona y el viaje resulta ser todo un... fracaso. Bueno, no un fracaso porque se da. El punto es que no va a donde se supone que la iban a llevar. Entonces por ahí se mueve la historia, todo con lo que es la trata de personas. Es una historia un poco difícil, bien ambientada lo que es para los jóvenes. De hecho es la idea que tenemos para hacerla para bachiller, universitario, porque a pesar de que el tema es un poquito fuerte, vamos a decirlo así, sí va de la mano como para estas personas que se arriesgan quizá con otras personas sin conocer realmente qué es lo que hay de trasfondo, y esta muchacha que era una universitaria, cómo le afecta todo eso a lo largo de la historia. En esta obra estamos yo, en mi caso, y trabaja la actriz Lía Abreu. Lía Abreu, yo conozco a Lía. Sí, Lía, muy buena. Una chica muy dinámica. Entonces toda la historia se mueve con estos dos personajes que son dos grandes amigas. En el caso de Lía es el personaje de Elena, yo hago a la joven Marisol, y de cómo dentro de toda la crisis la amistad ayuda un poco a sobrepasar. Podríamos decir entonces, partiendo del contexto que me relatas, que estamos hablando de un drama. Así es. Por las peripecias, las dificultades que pasa la joven con el desconocido, estamos dentro del género drama.
hay otros montajes que van a estar siendo parte del festival, que comienza el 14. Sí, van a estar desde el 14 al 25. De hecho, inauguramos con una obra que se llama Luciérnaga, que es del país Ecuador, como te dije, el país invitado. Pero tiene toda una gama del festival que va a participar tanto artistas nacionales como internacionales y todos que van de la mano con este asunto de la mujer. Tenemos muchos artistas y creo que va a ser un festival que la gente va a poder apreciar, no solamente por el tanto femenino, sino porque está cargado de grandes artistas y cargado de mucha intensidad, vamos a decirlo así. Y entonces, ahí, ¿qué otros montajes? ¿Cuántas obras en total tendrá el festival? Mira, no te sé decir precisamente porque ya eso es un tema que maneja Creo que vi algo de divorciadas, evangélicas y vegetarianas. Eso es un clásico ya del teatro latinoamericano de Juancito Rodríguez, la hizo famosa. Así es, va a estar esa obra. Creo que Teatro Guloya también tiene otra propuesta. Hay varios grupos teatrales dominicanos que están metidos en Guloya es Nive Santana. No, Guloya es Claudio Rivera y Viena. Creo González. Que sí, que ellos también llevan. Creo que Viena lleva una propuesta también. Estamos ahí como ensamblando todo lo que es este festival, pero como le digo, yo realmente venía a hablarle un poco de la espera. De la espera. ¿Qué podemos esperar los espectadores que vamos a ir a la Ravelo? ¿Qué día exactamente estaremos? Nosotros estaremos en el último parte del festival, sería del 24, 25. Tenemos funciones en la noche y también tenemos funciones en la mañana para los colegios. Exactamente. Entonces, de la espera, el público puede esperar pues un espectáculo muy emocionante, un espectáculo que quizás conecte con la sensibilidad del engaño, bueno, hablando ya de la situación del país, que si la justicia, que si no justicia, que si cómo se maneja la justicia, de cómo este personaje decide tomar la justicia, todo el proceso legal, o sea, es muy compleja la obra y es muy interesante. ¿De quién es el texto? El texto es de Elizabeth, de hecho es un texto premiado. Elizabeth Ovalles, quien es la directora y también es una gran dramaturga. Sí, la de conozco. hecho, este texto tiene una premiación que ella gana a nivel internacional y ahora, quien a ella realmente lo había montado anteriormente, creo que me parece que era Tarsis Castro o otra actriz ahí también de algo de ahora apostó al talento más joven, a la nueva generación. Ella dice que quería darle otro vuelco a esta historia, que fuera una historia más fresca, que fuera más apegada con su idea original, que eran realmente dos jóvenes universitarias bien jóvenes. Y ella, bueno, se arriesgó con nosotros y creo que hemos hecho una química muy linda. Hay un ambiente laboral muy encantador. Nosotras realmente ha sido un trabajo bastante intenso, tenemos algunos dotes de algunos elementos, tanto musicales como de danza, dentro de lo que es el espectáculo. Ah, qué bien. Así es, y nada, esperamos como que sea para el disfrute realmente de las personas y que realmente puedan aprovechar lo que es el mensaje, que creo que una de las misiones más importantes que tiene el teatro, todo el proceso de la educación. La comunicación, la información, la orientación. Así es. Entonces, Johanny, repetimos, iniciamos el día 14, el miércoles 14. El miércoles 14 estaremos iniciando el festival. Ahí van a tener todo, ya pueden entrar a las páginas. Esto es de la Fundación Absoluto Teatro y entonces pueden buscar información ya de esto todo en las redes, ya se está empezando a publicar en todas partes y podrían entonces también ver a nosotros ahí a la espera en el último fin de semana que sería del 24 al 25 de Yo voy a esperar noviembre. al 24 y el 25 para darme cita. Espero también. Como buen amante del teatro que soy, voy a ir a apoyar y también a disfrutar de esas puestas en escena del tercer Festival Internacional de Teatro de Mujeres o para mujeres.
Sobre las tablas. Sobre las tablas. Eso es en la sala Ravelo del Teatro Nacional. Una de las salas más acogedoras que hay para hacer teatro. Así es una de mis salas que más me gusta por la comodidad que te ofrecen los parqueos, para la gente, además la intimidad de la sala. Sí, es como, coge suficiente gente, pero a la vez es muy acogedora. Es acogedora. Me encanta ahí. Johanny, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias Pedro por recibirme. Buenos días. RD estará siempre abierto para apoyar este tipo de manifestaciones. La semana próxima, pues nos traen a los compañeros del Ecuador para hablar con ellos del teatro. Les vamos a decir a Elizabeth a ver si podemos estar por aquí otra vez. Solo nos llaman y con gusto pues les recibimos. Johanny García, ella es actriz, estará presentando la obra A la Espera. Y espera que todos ustedes pues les acompañen a partir del 14 de este mes de noviembre que conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con José Alexander Suero, lo es abogado penalista, y el doctor Valentín Medrano. Con ello vamos a analizar la sentencia del caso Emily Peguero. Ya volvemos. Bueno, de hablar de teatro pasamos al teatro de la vida, el derecho, las salas de audiencia, eso nos corresponde a todos. Es un honor, un privilegio recibir a dos grandes amigos, abogados penalistas, el doctor Valentín Medrano y a mi derecha el doctor José Alexander Suero. Con ellos vamos a analizar el caso Emily Peguero, para que usted que está allá en su casa, usted que escribió muchas cosas en las redes sociales con total desconocimiento en la mayoría de las ocasiones, se ilustre y vea por qué una cosa no es necesariamente como uno desea que acontezca. Quiero comenzar con Valentín pidiéndole un enfoque desde el punto de vista procesal de esta sentencia. Sí, muchas gracias, buenos días, don Pedro Jiménez, el único don joven que hay. Don joven. Sí, don joven. Eso porque soy amigo suyo. Claro, no, pero por lo de don también. La categoría de don me la da su amistad. Y yo quiero saludar al hermano Alexander Suero, al pueblo dominicano que se da cita en este espacio. Cada día, las veces que he tenido la oportunidad de venir con anterioridad, veces que agradezco tanto como esta, pues la gente me retroalimenta del activismo que tienen con respecto a este programa. O sea, hay una religiosidad en la mañana para verlo y eso es enaltecedor porque uno sabe que no está hablando para sí mismo. No está hablando para los técnicos. No está hablando para sí mismo. Decirte, Pedro, bueno, antes de felicitarte por el manejo del tema anterior, me quedé pasmado, extasiado, escuchándote hablar con ese dominio de las tablas del teatro. Fantástico, me encantó. Y entonces llamar a la población a apoyar el teatro. Apoyar el teatro, hay que ir a las actividades teatrales. Yo tengo el compromiso de incorporarme, no reincorporarme, de incorporarme. Una actividad maravillosa. Sí. Decir también que en cuanto a la pregunta que nos hace, un panorama general de la situación, yo estoy muy preocupado por el manejo que se le ha dado a este proceso. Yo estoy muy preocupado por las posiciones que han asumido ciertos abogados que uno presumía que tenían un compromiso irrestricto con respecto a las garantías penales sustantivas y a la ley, a la boca de la ley. Porque el derecho penal es un derecho límite. La gente cree que el derecho penal es de sanción solamente. Sí, el derecho penal es de sanción, pero la sanción también tiene sus límites. Porque, por ejemplo, por cruzar un semáforo en rojo, tú no me puedes condenar a 30 años. Eso quiere decir que la ley en sí es un límite y te dice hasta dónde llega, cómo procede, qué significa el ajuste de una conducta a una norma prescriptiva, que no es más que la definición de un tipo penal en el accionar de una persona. Yo, por ejemplo, cuando cruzo el semáforo en rojo, o cualquier ciudadano que cruce el semáforo en rojo, ha definido un tipo penal correccional en este caso. Exacto, antes le llamaban infracción de simple policía. Una infracción de simple policía, ciertamente eso ha hecho. ¿Conlleva pena? Sí, conlleva sanciones. Que la sanción no es privativa de libertad, perfecto, no es privativa de libertad. Tiene una sanción. Pero tiene una sanción, en este caso una multa pecuniaria. Si alguien define
la proscripción del artículo 295 del Código Penal de la República Dominicana, que dice el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio, y la ley te dice entonces qué conlleva eso. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Las expectativas, las ínfulas sociales eran muy altas y chocaban contra la ley, contra el límite establecido por la norma. Que la norma te dice a ti que todo aquel que ajusta o define en su conducta la proscripción del asesinato, y el asesinato no es más que la circunstancia general del homicidio, que es agravada, condimentada, con algunas de las agravantes que la misma norma establece, porque nosotros vivimos en un principio, un precepto y un sistema legalista. El principio nodal del derecho, el principio de legalidad, si la ley no lo dice, nadie lo puede decir. Así es. Sobre todo para sancionar. Tú puedes hacer, de conformidad con lo que establece el artículo 25 del Código Procesal Penal, tú puedes, qué sé yo, manejarte dentro de ciertas comparaciones, llegar al derecho comparado, pero siempre para afectar positivamente al justiciable. ¿O no justa la sentencia y la calificación que le dieron los jueces a los tipos penales que se manejaron allí? Ahí voy. ¿Justa? No. ¿Por qué? No. Fue más gravosa que lo que la norma dice. O sea, los jueces fallaron de más. Como dicen en el derecho civil, ultrapetita o extrapetita. Porque el Ministerio Público fue por asesinato y no se pudo probar asesinato, porque no se retuvo asesinato. De hecho, no se retuvo ni se podía retener asesinato. Porque no lo había. Porque no había premeditación y acechanza para cometer homicidio. El homicidio surgió por circunstancias del momento, no porque se premeditó, vamos a hacerle el aborto, después la matamos, la picoteamos, la metemos en el saco y la lógica, si el interés, el designio premarcado, prediseñado en la mente del ciudadano era matar ¿para qué produce el aborto? No realizaba el aborto. No tiene sentido, o sea. Deténteme aquí, Valentín. No, estoy parado en pausa. Deténteme ahí. Alexander Suero, la tipificación, el desglose, la justificación de la sentencia, desde tu punto de vista. Pero primeramente saludar al país a través de este medio, a ti, darte la gracia y el privilegio de compartir con ustedes, con Valentín Medrano, con quien tengo mucho tiempo compartiendo estrado. Decir que... Nada más estrado. No, también... Y el trago también. Una gran estrado y el trago. Extra. Decir que la sentencia trató de separarse de las apetencias sociales y acercarse un poco al derecho, pero no llegó, como dice Valentín. No llegó. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque colocar, por ejemplo, en el caso de la señora Marlene Martínez, la sustracción de menores, cuando todo el mundo sabe, inclusive ha sido establecido por los padres, que ellos habían consentido la relación entre Marlon y Emily, evidentemente que no se aplica el tema de la sustracción de menores. Eso es un elemento que en la sanción no podía ser valorado por los jueces porque ese hecho no pudo ser demostrado. Y que se hizo para agravar la responsabilidad penal y la sanción a Marlon. Exactamente, que se hizo única y exclusivamente para llevarla a 5 años. Como una especie de complacer el o sea, para llegar un poquito más allá de lo que le correspondía, pero no llegar tanto a lo que apetecía, como decía Valentín, la sociedad dominicana, porque real y efectivamente estamos frente a un hecho escandaloso, un hecho espeluznante, horrible, que pudiera desde el punto de vista comunicacional generar una, digamos, una movilización en aras de crear una modificación a los tipos que ahí se estaban juzgando. Sin embargo, lo que pretenden es atribuirle a los jueces la capacidad de modificar la ley. Como decía Valentín, tienen límites y los límites los traza la ley. Pero esos límites que traza la ley, que están ahí plasmados, que van acorde al tipo de delito que comete el imputado, ¿se juzgaron bien o se juzgaron mal desde tu punto de vista? Yo diría que los hechos ocurridos fueron probados, los hechos. Más no así los tipos. Pero faltó un elemento que es en el que la sociedad guarda ciertos niveles de reticencia contra los jueces, porque ellos dicen y esperaban 20 años para Marlene. ¿Por qué no se le pudo probar los 20 años a Marlene?
Bueno, porque resulta que por lo único que podía corresponderle a Marlene Martínez los 20 años era si se establecía la complicidad de la sanción que le correspondía o el tipo penal del que es responsable su hijo. En el caso de la especie, el Ministerio Público procuraba establecer el asesinato en Marlon, que no pudo ser probado, y la complicidad de Marlene de este hecho, que no podía ser probado porque resulta que en la madre está vedado el tipo de la complicidad por un principio de no autoincriminación. Exacto. O sea, ella no estaba obligada a revelar informaciones que de alguna manera ponían en peligro la responsabilidad penal de su hijo. Eso está establecido en el artículo 69, el literal 6 de la Constitución de la República. Entonces, doctor Medrano, el tipo penal que se le infirió en la sentencia a la señora Marlene, y me enfoco más en Marlene, porque los 30 años de Marlon, la sociedad lo esperaba y los jueces justamente se lo dieron. Tenían un homicidio voluntario, hay otro tipo penal que usted me lo recordará ahora en la sentencia. ¿Se manejó el debido proceso con esa sentencia de Marlon? ¿Con la de Marlene? No. Mira, fue exagerada, pero debo decir que indefectiblemente de que la sentencia tiene algunos vicios, muy pequeños vicios, es una sentencia plausible. Mire, esos jueces hay que defenderlos, hay que protegerlos, porque la cafia, el vulgo, la generalidad de la gente... Y el maldito populismo. El populismo, maldito populismo penal. Maldito en todo. Sí, porque es maldito, porque ese populismo mató a Jesucristo. Así es. Ese populismo mató a Jesucristo. Y salvó a Judas. Sí, mató a Jesucristo. Sacaron a Barrabás y lo cambiaron. Claro. Entonces, hasta desde el punto de vista cristiano uno tiene que tener cuidado con lo que dice en este momento. Porque usted tiene que irse, ¿qué decía la Biblia? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, repartiendo y diciendo, bueno, las leyes que compueblan el espíritu, que gobiernan el espíritu, son divinales y por vía de consecuencia corresponden a Dios, y las leyes del hombre, las que se hacen aquí, son las que hay que respetar y que ajustarse a ellas. Y ninguna ley te dice a ti, los artículos 59, 60 y 61 del Código Penal, que definen la complicidad, te dicen que en ese accionar de esa señora se podía retener complicidad, pero tú ves a la gente pidiendo sanciones ejemplarizadoras porque es una pena, porque es un dolor. Todo eso es cierto, pero eso es ético, moral, no legal. No legal. O sea, nosotros, Solo y yo quisiéramos estar aquí diciendo, creo que hablo por él, diciendo, bueno, nosotros queríamos cadena perpetua para los dos, porque ninguno de los dos son afectos ni adeptos de nosotros. O sea, a mí, Marlene me da 15, pero hay un problema, que todos en ese momento somos Emily, pero también todos somos Marlene. Todos somos Marlene. Todos somos Marlene, todos somos Emily, y lo que hay que hacer es que se cumpla con el voto y la boca y la letra de la ley. Y venir con populismo, tratando de hacerse el gracioso, decir, mira, sí, 80 años, la República Dominicana tiene un límite de 30 en el Código Penal de la República Dominicana. El máximo que le pudieron de sastrería construir a Marlon Martínez. Que esos jueces, vuelvo y te digo, no quisieron estar a la espalda porque ellos van al teatro, ellos van al cine, ellos van al parque, ellos van al supermercado, son ciudadanos. Y que viven en San Francisco de Macorís. No querían tener que encarar esta actitud nociva, malsana, incorrecta y no justificada ni sentada en base desde el punto de vista jurídico, porque no lo está. Porque ¿qué es lo que se hace con decir, con buscar, con procurar que la gente se levante, levantiscas en contra de una decisión que jurídicamente está sostenida? Lo único que hay que hacer, y eso es plausible también, es lo que hizo el Procurador General de la República, anunciar que van a recurrir, porque lo único posible dentro del andamiaje procesal penal que es susceptible de poder modificar una decisión es el recurso. Ahora, yo creo que la sentencia jurídicamente se sostiene. Se sostiene. Claro. Entonces, Suero, ¿qué puede pasar si desde el punto de vista del doctor Medrano jurídicamente es sostenible cuando el Ministerio Público o una de las partes decida apelar la sentencia? ¿Se reconfirma o puede haber una variación de esa sentencia? Yo creo que el Ministerio Público, en el caso de Marlene Martínez, tiene que manejarse con cierta delicadeza. Porque yo estoy totalmente convencido, que conozco a la abogada que maneja la defensa de esa señora, la doctora Ingrid Hidalgo, una batalladora del derecho, una amiga nuestra, y que de alguna manera enfrentó a una sociedad, a un morbo, de una manera muy valiente, y hay que reconocerlo. ¿Por qué? Mucha gente
quiere culpar a los abogados porque asumimos la defensa de determinados ciudadanos por el hecho del hecho, valga la redundancia, que se le atribuye, no sabiendo que el que le impidan a un abogado del ejercicio privado representar a esa persona, lo único que le genera a ese infractor, en el caso de que lo sea, un privilegio adicional, que es el hecho de que su defensa la paguen justamente las víctimas. Fíjate, nosotros también, o sea, nosotros cuando asumimos la defensa de un ciudadano, le estamos haciendo entender que él es responsable de pagar el costo de su defensa. Y cuando la sociedad cuestiona a un abogado, le está diciendo, mira, no le cobre, permite que seamos nosotros que le pagamos al abogado. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Exactamente, a través de la defensa pública. Entonces, si el Ministerio Público apela la decisión en lo que respecta a Marlin, va a provocar que lo que no estaba en el plan posiblemente, y yo me atrevo a hablar por Ingrid, a apelar por parte de Ingrid, justamente motivado por lo que dice Valentín. Bueno, es que estamos en una sociedad donde hay que negociar. Aquí todo se negocia. Claro. O sea, sabemos que no le correspondían los 5 años, pero la sociedad pedía 30 o 20. Le correspondían 2, pero la sociedad no correspondían 2. Pero entonces, ¿qué pasa? Ella dice, ella dice, bueno, mira, quedémonos tranquilos y adaptémonos a esa realidad, que no es la que esperábamos, pero es menos que la que esperaban otros. Que demandaba la sociedad y el Ministerio Entonces, Público. ¿qué pasa con el Ministerio Público si recurre con relación a Marlin? Que va a provocar que Ingrid recurra y entonces ahí se va a dar lo que dice Valentín. O sea, es una sentencia que desde el punto de vista legal no tiene sustento, o sea, no puede jurídicamente defenderse el tipo por el cual se le fijó esa sanción de 5 años a esa señora, porque los hechos probados la delimitaban a 2 años. Por obstrucción de justicia. Obstrucción de justicia no, porque ella es madre. ¿Cuál sería la tipificación correcta? Complicidad en ocultamiento de cadáver. Ocultamiento de cadáver, que es una, o sea, la complicidad, como decía Valentín, o sea, el ocultamiento de cadáver es una infracción de 6 meses a 2 años, pero la complicidad de ese tipo es de 3 a 6 meses. O sea, ella es cómplice, automáticamente entra en la pena de simple policía. La pena inmediatamente inferior al infractor o autor principal de la hecho. Hecho tan grave, para que la sociedad sepa que no se puede ser hipócrita a la hora de reclamar justicia, hecho tan grave ese del ocultamiento de cadáver, que el autor principal fue excluido del proceso sobre la base de un acuerdo. Qué bueno que lo digan. O sea, el boli es el responsable del ocultamiento del cadáver, del cual la parte material es cómplice, y resulta que ese hecho es tan grave desde el punto de vista moral y social, que fue excluido del proceso sin ningún tipo de sanción. Pero la legislación lo permite. Sí, claro que sí. O sea, lo que te quiero decir es que no estamos frente a un hecho desde el punto de vista legal, independientemente que desde el punto de vista moral y social pudiera generar un ruido, un morbo, pero desde el punto de vista legal era tan grave el hecho que le permitió inclusive al Ministerio Público sacrificar ese elemento, ¿verdad?, en el proceso para asegurar un resultado mejor. Valentín. Sí, tiene razón, salvo el hecho de que yo creo que el Ministerio Público lo hizo como una jugada de ajedrez maestra. Estamos de acuerdo. O como una acción de relaciones públicas para complacer ese morbo y esa demanda social. Era inteligente para procurar aproximarse a la calificación jurídica embrionaria que tenía inserta en su acusación, que era la complicidad, pero no se lograba de ninguna forma. No, porque el boli, la complicidad es previa, el boli toma conocimiento a posteriori. ¿Dónde el hombre estaba muerto? Oye, mira, hay una pregunta nodal para establecer la complicidad. Nosotros tenemos una complicidad tasada 59, 60 y 61. A mí me gusta decir los artículos para que la gente vaya y lo googlee, fácil. Sí, y se busque y se llegue a su propio convencimiento y diga, oye, como mucha gente me ha llamado y me ha dicho, oye, yo estaba errado. Yo había visto eso de forma diferente porque lo veía con pasión, lo veía con amor, lo veía con el dolor de la víctima. Y con la condición que crea ese entorno y ese morbo social y ese populismo penal, la condición de autómata, de una persona que actúa con un titiritero que lo está a uno moviendo para pensar y creer que las cosas son de la forma en que no son. Los artículos 59, 60 y 61 del Código Penal de la República Dominicana le dicen a usted cómo se define
La complicidad. La complicidad. Y te dice prácticamente que no hay complicidad, sino concomitantemente al hecho o anterior al hecho, no ex post facto, o sea, a posteriori. Por eso existe el ocultamiento del cadáver. Si el ocultamiento del cadáver no fuera un tipo penal, fuera una complicidad en los hechos, es un tipo penal independiente, aparte, que se define en el artículo 359 del Código Penal de la República Dominicana, y te dice a ti que todo aquel que oculta un cadáver que a sabiendas se ha producido por un homicidio, se hace reo de ocultamiento de cadáver y por vía de consecuencia conlleva pena máxima de 2 años. El otro tipo penal, el otro tipo penal, que hay que aclararlo también, el de ocultar, el de intentar interferir para que la justicia no haga su papel, para que las fauces de la justicia no recaigan sobre Marlon, hecho por Marlin Martínez, que lo hizo, que se probó que lo hizo. Pero el artículo 248 del Código Penal de la República Dominicana te dice a ti que todo aquel que intente ocultar a una persona que ha cometido, a sabiendas, ha cometido un delito, pues entonces se hace reo de ese tipo penal y conlleva pena de 2 años. Pero ese mismo artículo te dice después, punto y seguido, se exceptúan de la presente disposición los ascendientes y descendientes hasta cierto grado que incluye a Marlin. Por vía de consecuencia, aunque suene feo, aunque moralmente sea inaceptado, aunque no sea popular, Marlin estaba autorizada legalmente para tratar de ocultar a su hijo. Eso era lícito y para obstruir la justicia en pos de él. Pero el artículo 196 del Código Procesal Penal, saltamos del penal ahora al procesal penal, le dice a usted que el derecho de abstención que tienen los familiares para no declarar en contra de un familiar, que usted va ante un tribunal convocado para tratar de demostrar la responsabilidad penal de un familiar, le levanta la mano, jura, y después le dicen, usted tiene derecho. El juez tiene que advertirle, mire, usted tiene derecho a no declarar. A no declarar, y entonces, en el caso de que ya tiene un grado de parentesco hasta el 3er grado, valga la redundancia, se le establece que si él desiste del compromiso de la solemnidad del juramento, puede hacerlo, lo que significa que a partir de ahí él puede hasta mentir y no será sancionado. No tiene sanción. No. Porque es una extensión, se presume que el familiar del imputado no lo abarca. Es una extensión del mismo imputado. Tú estás tratando de demostrar, de producir en la familia, por eso es que se respeta tanto. La familia, el legislador del 1882 es más inteligente que el legislador de hoy. No, pero 1000 veces. Óyeme, el legislador ha tratado de proteger a la familia. Aquí no, aquí se trata de desasociar. De buscar pugna internamente a la familia. Y el principio nodal del derecho de última ratio lo trocan, lo afectan, lo dañan y llegan a extremos. Eso no puede ser. Me quedan 2 minutos, yo le voy a tomar 2 prestados a Dani y a la producción para cerrar este tema con broche de oro. Suero, desde el punto de vista de la figura del perdón condicional de la pena, ¿pudieran en un momento determinado estos 2 imputados ya hoy condenados ser beneficiados con esa figura jurídica, o fue tan espeluznante su hecho que se podría igualar al de los Llenas Aybar? Evidentemente que ese sí es un elemento donde la sociedad tendrá una garantía de que ningún juez le va a perdonar a ellos un solo día de cárcel. O sea, el monto que de manera definitiva se defina como sanción para ellos será el que ellos tendrán que pagar en una cárcel privada de libertad. Doctor Medrano. Yo estoy totalmente de acuerdo con Suero. Fíjate que la sociedad, indefectiblemente de que la calificación jurídica no soportaba el quantum de la pena pretendido, sigue pidiendo más y más. Sí. La voracidad. La voracidad, sí, el deseo. Obviamente va a estar expectante dentro de 2 años y medio, cuando le corresponda a Marlin, que dicho sea, dentro de 1 año y 3 meses, si ya tiene 1 y 2 presos. Pero si se le aplica la sanción correspondiente de conformidad con la calificación jurídica, de conformidad con los retenidos, no hay sustracción, porque tú sabes lo que quiere decir, que tú vas y buscas a un niño sin autorización de los padres, sin conocimiento de los padres. No creo que haya ese tipo de engaño. Pero si lo llevan a la realidad dentro de, ya cumplió. Exactamente. Sí. Si lo llevan a la realidad, ya ella cumplió y se va para su casa. Pero la sociedad, ahí viene Marlin Martínez, y eso para que el que tiene la gula, el que quiere, el que tiene el deseo de sangre. Atención, mi amiga Chedi García. Para que se sacie el que tiene deseo de sangre. Señores, Marlin está condenada a cadena perpetua desde el punto de vista ético, moral y social. Ella está condenada. Entonces,
ya no se puede hacer leña del árbol caído, es aplicar lo que la ley dice. Y quiero terminar con esta frase, por favor, que no es mía, que la vi en los medios y puede servir. Yo hice un tuit hoy, lo subí, que dice, no sé quién la escribió, la frase, pero es una frase lapidaria que debería servir para gobernar las lenguas. La frase dice, es difícil ser juez en un país donde todos sus habitantes se creen jurisconsultos, aún siendo analfabetos jurídicos. Y en otras áreas también. Doctor Suero, el trabajo del Ministerio Público en 35 segundos, ¿funcionó bien? Yo creo que el Ministerio Público, independientemente de que estaba obligado de alguna manera a tratar de generar en la sociedad ciertos niveles de tranquilidad, hizo un gran esfuerzo. Y hay que reconocerlo porque recolectó las pruebas que podían ser recuperadas. La introdujo al proceso conforme a las normas. Fíjate que no fueron excluidas ninguna de las pruebas recaudadas por el Ministerio Público. Fueron manejadas adecuadamente. Lo único que al final las pruebas solo van a poder aportar las informaciones que ella tiene. Nada más. O sea, una prueba no tiene mayor alcance que aquel que tiene delimitado. Sin desperdicio. Gracias. Debiste decir que excelente el trabajo del Ministerio Público. Sí, excelente. Estoy haciendo reconocimiento. Excelente el trabajo del Ministerio Público, pero él no podía fabricar pruebas. No puede, es lo que tiene. No tiene una fábrica de pruebas, exacto. No la puede hacer. Valentín Medrano, abogado de los tribunales de la República, José Alexander Suero, han estado con nosotros en este viernes especial analizando un tema de mucha connotación social que la ciudadanía ha estado muy pendiente, el caso Emily Peguero. Las gracias inmensas por acompañarnos en esta mañana y a ustedes también por acompañarnos durante toda la semana. El lunes nos vemos aquí, María, Ángel y este servidor, para otro Buenos Días RD. Buen fin de semana para todos.